Todo hijo o hija quiere tener el mejor padre, y el mejor es correcto, educado, honesto, amoroso, ejemplo, guiador, compañero, comprensible, inteligente, trabajador, divertido, ecuánime, justo, bondadoso, etc. Todas estas facetas son solo ideas de un tipo de padre anhelado. Y cuando digo ideas, es que son difíciles de encontrar en un papá. Ahora, si el hijo es un cristiano, se espera que el prototipo sea de cristiano. Esto posibilitaría alcanzar esos ideales, porque el padre cristiano no religioso tiene la ayuda divina para alcanzar ese tipo. El padre cristiano, por el conocimiento y la obediencia a Dios, sabrá cómo ser un buen padre, porque las Escrituras les da unos ejemplos y unas recomendaciones para hacerlo. Ante esa posibilidad, hoy, al celebrar el Día del Padre, estudiamos el tema El padre ideal que necesitan los hijos. Y lo planteo desde el ideal bíblico. Veamos este estudio desde la mirada de los hijos, porque ellos quieren tener el mejor padre. Necesitan tener el mejor padre. Se sentirían orgullosos de tener al mejor padre. Se sentirían felices de tener el mejor padre. Este estudio lo he dividido en 3 partes. La primera, el padre piadoso y temeroso de Dios. Sí, ese es el primer ideal que sienten los hijos de ver esta tipología en sus padres. Quieren saber que su padre realmente conoce a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, encontramos un hombre ejemplar que llena los requisitos del padre piadoso y temeroso de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. He aquí un hombre que reseña las sagradas escrituras, cuyo perfil piadoso y temeroso de Dios. Noé tenía esa forma de vivir, esa mentalidad, esas actitudes de temerle a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Y estas son las distintas muestras de alguien que realmente comprende la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y lo reconoce como su propio Dios. Noé, padre de 3 hijos, aquí nos muestra qué tipo de ser es y nos lo muestra de una manera tan especial que es ejemplo para todos los padres del mundo. Resaltan las Sagradas Escrituras aquella forma de ser que es una persona justa, perfecta, temerosa de Dios y andando en los mandatos de Dios. Por eso Noé más adelante va a ser escogido para ser salvado del diluvio que vendrá y acabará con todos los habitantes de la tierra. Y no solamente él se va a salvar, sino que sus hijos, su esposa y aún las nueras serán salvadas porque hay un hombre que los representa. Hay un hombre que es padre de familia que ha mostrado delante de Dios una buena conducta, una buena forma de ser y sobre todo que Noé demuestra que ama a Dios, que lo adora, que lo sirve. Y por eso Noé es liberado de semejante catástrofe, la muerte de todo ser viviente
por un gran diluvio que no terminará hasta que no sea erradicada toda especie, tanto humana como animal, como de plantas. Otro tipo de padre que tiene el perfil de piadoso y temeroso de Dios lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio es aquí también puesto en las Sagradas Escrituras como una persona digna de ser exaltada por sus conductas, porque tenía aquel interés por las cosas de Dios. Era un hombre que buscaba adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Cornelio aquí es presentado como un hombre que realmente debe ser exaltado por sus conductas, por su mentalidad y por su vida espiritual. Esto va a permitir que Cornelio, que ora siempre a Dios, sea tenido en cuenta para que el apóstol Pedro le lleve el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sea salvo él y su familia. Y aquí lo grandioso es encontrar que por él el evangelio llega a su casa y por él su familia se convierte a Cristo Jesús. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, sobre todo el hombre, padre de familia, debe considerar este tipo de ejemplos para imitar, para emular. Este tipo de padres los necesitan sus hijos porque les da un buen ejemplo espiritual y porque son personas que buscan a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, y esto trae muchísimas ventajas como las que vimos de estos dos hombres. El segundo punto es el padre que intercede a Dios por sus hijos. Esto también es sumamente importante, saber que el padre está pendiente de la vida espiritual de sus hijos, porque el padre que ora a Dios por sus hijos, el padre que quiere que sus hijos conozcan a Dios como Él lo conoce y también que tengan una relación con Dios así como Él la tiene. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículos número 1, 2 y 5 dicen las Sagradas Escrituras. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job también es un padre ejemplar, un padre que todo hijo necesita, porque es aquel que cuida la conducta de sus hijos, que está pendiente de cómo viven sus hijos. Dice la Biblia que tuvo 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y los hijos regularmente hacían banquetes todos los días y ellos se reunían para compartir, para comer, para festejar. ¿Qué hacía Job entre tanto? Intercedía por ellos, oraba por ellos, le pedía perdón a Dios por los pecados que ellos podían cometer en esas reuniones, o no solamente en esas reuniones, sino
en cualquier lugar donde ellos se encontraban. Es el padre que intercede por los hijos, que está pendiente de la vida espiritual de sus hijos, que ruega a Dios por sus hijos para que les vaya bien, para que los libre, para que los ayude, para que los bendiga. Así fue Job como padre, y esto también es resaltado en las Sagradas Escrituras. Otro padre que es ejemplo es el que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versículos 14, 15 y 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos a un hombre preocupado por la situación de enfermedad de su hijo, agobiado por ver a su hijo que tiene un espíritu inmundo. Se siente triste, se siente afligido al ver que su hijo sufre, al ver que su hijo no se recupera, no logra tener conciencia, no logra tener una estabilidad mental y emocional. Por eso lo trae al Señor Jesús y le ruega para que lo sane, para que lo libere. Y el Señor Jesús, con aquella misericordia, con aquel amor maravilloso y extraordinario, lo libera de este demonio que lo atormentaba. He aquí, pues, un ejemplo de un padre que intercede, que aboga, que pide, que ruega por el bienestar de su hijo. Así debe ser el padre que los hijos necesitan. Así como este hombre, todos los padres deberíamos ser, intercediendo por nuestros hijos, buscando el bienestar, buscando ayuda a Dios, a Cristo Jesús, para que nuestros hijos estén bien, estén sanos, estén contentos y tengan experiencias con Cristo Jesús, así como las vivió este hijo. Otra referencia que nos habla del padre que intercede a Dios por sus hijos la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículos 18, 19, 23 al 25. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Este hombre, llamado Jairo, un principal en la sinagoga, tenía a su hija enferma, y no alcanzó a llegar el Señor Jesús, sino que murió. Por eso este hombre vino e intercedió ante Jesús para que no solamente sanara a su hija porque ya estaba muerta, sino que buscó la misericordia del Señor Jesús para que resucitara a su hija. Le rogó para que viniera a su casa. Le imploró que tuviera misericordia con él porque ya la niña había muerto. Pero también se interesó por romper todo el protocolo de relación con el Señor Jesús para suplicarle que viniera a su casa y sanara a su hija. Y el Señor Jesús, con toda su misericordia, con todo su poder, con todo su amor,
accedió ir o venir a la casa de este hombre. Y cuando llegó, encontró a la gente con el alboroto del funeral, con los llantos, con los lamentos. Pero el Señor Jesucristo se abrió paso y llegó hasta donde estaba la niña, la levantó y la niña vivió, resucitó. He aquí otro ejemplo de un padre que se interesa por sus hijos, que no ve límites en cuanto al buscar la manera de ayudar a sus hijos. Jairo nos da ejemplo de un hombre que busca a Jesús, clama a Jesús, pide a Jesús por su niña que está enferma. Y viene a su ayuda y hace que la niña resucite. Pues es un padre que todo hijo necesita. Así como Jairo, muchos hijos esperan que su papá ore, busque a Dios, implore su ayuda por ellos, que sea un padre que interceda por las necesidades de los hijos, por el bienestar de los hijos, por las enfermedades para que vengan la salud a sus hijos. Este es un padre pues ejemplar y que nos da una imagen de lo que es el padre ideal que los hijos necesitan. Tercer punto, un padre que enseña sabiduría a sus hijos. En el libro de Proverbios, capítulo número 2, versículos del 1 al 5, encontramos esta cita bíblica que nos habla acerca de esa enseñanza, esos conocimientos que transmiten los padres a los hijos para que les vaya bien, para que vivan de una manera inteligente, para que sean personas sensatas, prudentes, con paciencia. Y aquí encontramos un texto maravilloso que quiero leer. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El predicador o el sabio condensa estas palabras en las Sagradas Escrituras, guiadas por el Espíritu Santo, para instruir a los hijos en cuanto a esos recursos que vienen de parte de Dios, a esos conocimientos que deben adquirir los hijos y que es sumamente importante que ellos la reciban, la aprecien y las pongan en práctica. Recomendaciones de sabiduría y de inteligencia, donde en este pasaje bíblico se exhorta a los hijos a adquirir la sabiduría, a cumplir los mandatos, unas conductas mucho más sabias, mucho más inteligentes para vivir mejor. Es pues la exhortación de este padre suplicándole a los hijos, recomendándole a los hijos que adquieran sabiduría, que adquieran inteligencia. Este padre le dice a los hijos la importancia que tiene el conocimiento, de el saber hacer, de el saber vivir y de tener las herramientas mentales o cognitivas para ponerlas en práctica de unas maneras sensatas y sabias para vivir en equilibrio, para vivir en bienestar, para vivir de una manera sabia. Estos son pues los consejos del proverbista que quiere que sus hijos aprendan a adquirir sabiduría, aprendan a buscar la sabiduría, a escudriñarla y a buscarla de corazón para que sus vidas sean totalmente exitosas y maravillosas, tanto para ellos como para aquellos que le rodean. La sabiduría, pues, es el mejor tesoro y el mejor legado
que le pueden dejar los padres a los hijos. Por esto los padres deben esforzarse a enseñar a sus hijos. Deben instruirlos en cuanto a las mejores maneras de vivir. Ese es el mayor regalo que los padres deben dar a sus hijos, del cómo vivir bien, del cómo vivir con prudencia, del cómo vivir sabiamente. Este tipo de padres es el que todo hijo necesita, porque si no lo hace así, el hijo va a vivir buscando experiencias, recibiendo golpes de la vida y sufriendo para poder aprender. Mientras que si el padre instruye y los hijos reciben la instrucción, por supuesto, entonces la vida les será diferente. La vida no les dará tantos dolores, ni tendrán experiencias terribles para poder aprender. Como conclusión a este mensaje tenemos, primero, los hijos necesitan un padre piadoso y temeroso de Dios. Definitivamente, este tipo de padres que les muestra la dependencia que tiene de Dios, la forma de concebir a Dios, la manera en cómo ellos adoran a Dios y le sirven, significa mucho para los hijos, porque es uno de los ejemplos más especiales y más maravillosos que puede recibir un hijo que está observando a su papá en cuanto a la relación con su Dios. Segundo, que sea un padre que interceda a Dios por sus hijos, un padre que esté pendiente de la conducta de sus hijos, que esté atento para buscar en Dios un ayudador, un guiador para sus hijos. Un padre que busca la ayuda de Dios para que a sus hijos les vaya bien, para que sus hijos sean sanados de enfermedades. Un padre que interceda por la salvación de sus hijos. Un padre que busque la presencia de Dios para que sus hijos tengan un conocimiento de Dios y que vivan la experiencia que vive el Padre. Y tercero, un padre que enseñe sabiduría a sus hijos. Definitivamente, cuando valoramos la sabiduría de Dios, el entendimiento que Dios nos da para conocer mejor la vida, para vivir una vida diferente, eso es importante, es el tesoro, es el legado, es la herencia más importante que le pueden dar los padres a los hijos, si en verdad es un buen padre. Esta clase de consejos, de asesoría, lo necesitan los hijos, porque los hijos apenas están viviendo la vida, no tienen la madurez, no tienen el manejo de situaciones difíciles y complicadas, pero los padres con la experiencia, con el conocimiento, con el temor a Dios, pueden encauzarlos para que les vaya bien. Y lo otro, si los padres tienen a sus hijos enfermos, la intercesión a Dios es fundamental. Si los padres tienen a hijos que están en una conducta difícil, en una vida complicada, la oración del Padre puede mucho, alcanza mucho la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Este tipo de padres es fundamental que tenga cada hijo. La aplicación. Mis queridos amigos, sobre todo a los padres, a los varones, este estudio estuvo dirigido especialmente para ustedes, para que vean a través de las Sagradas Escrituras ejemplos de padres que fueron destacados, haciéndonos saber que este tipo de padres lo necesitan los hijos y que son padres que reciben un beneficio grande por ser así. Y por eso tenemos esos ejemplos para aprender, para imitar, para emular. Y es fácil hacerlo. Padres, recuerden, sus hijos los necesitan y los necesitan con estos perfiles, porque un padre que tenga estas maneras de ser está muy cerca de los ideales que desea cada hijo de su padre. Esperamos que en este día
cada padre sea consciente de su forma de vivir y que modifique comportamientos, que este mensaje les llene de la sabiduría para ser padres ideales, padres especiales y que sus hijos puedan sentirse acompañados, guiados, ayudados por este tipo de padre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.